Mi maestra de historia me reprobó solo porque, según ella, mi letra era demasiado bonita para ser una niña de bajos recursos. Salió con que los estudiantes de clase trabajadora ni tiempo tienen para tener una letra bonita y hasta me acusó de falsificar la firma de mis papás. Cuando subí un TikTok enseñando cómo mi letra era igualita desde que tenía 7 años, el video se hizo viral y de paso destapó que llevaba 15 años reprobando a estudiantes pobres para que no pudieran ganar becas. La señora Dee Thompson, mi maestra de historia, estaba convencida de que yo hacía trampa solo porque tenía buena letra. Llegó a nuestra escuela después de 20 años en una escuela súper fresa, de esas donde juegan lacrosse. Todas llevan ropa de diseñador y las niñas bonitas tienen dinero guardado en el banco. Desde el primer día se le notaba que nos veía como si fuéramos de otro planeta. Y después del ensayo sobre la guerra civil, entendí por qué. Me llamó después de clase. Sara, dijo, agarrando mi ensayo con 2 dedos como si le diera asco. Esta no es tu letra. Me quedé en shock un segundo pensando, ¿qué le pasa? Claro que es mi letra. Los estudiantes de familias trabajadoras no tienen tiempo para escribir así. Obvio, tus papás te ayudaron. ¡Qué bárbara! O sea, señora, que no tengamos dinero no significa que no podamos escribir bonito. Le intenté explicar que mi hermana mayor me enseñó un verano cuando tenía 7, que me la pasaba practicando en unos cuadernitos viejos que me compró, pero ni así. No le bastó a la sabelotodo. Te voy a poner 0 por falsificación, anunció, bien segura. Llevo 25 años dando clases. Sé cuándo un trabajo es auténtico. Ajá, pues yo llevo 17 siendo pobre, y también sé reconocer a la gente creída, pensé. Pero mejor me puse lista. Para el siguiente trabajo, el de la Constitución, escribí con la mano izquierda a propósito. Hasta taché palabras y mi letra se veía horrible, pero preferí eso a sacar otro 0. Una semana después, la señora Thompson me regresó el trabajo con una C y todo lleno de tinta roja. Cuando ya todos se habían ido, me dice, ¿estás intentando que tu letra se vea mal a propósito? Eso también es trampa. Yo estaba tan enojada que ni me di cuenta de que me acababa de insultar. ¿Es en serio? Primero, mi letra es demasiado buena. ¿La hago fea y también está mal? Se recargó en su silla, cruzando los brazos. Los estudiantes que falsifican firmas suelen hacer eso para cubrir sus huellas. Y ahí empezaron los chismes. De repente, Emma, que dibuja súper bien, estaba en la mira. Tommy, cuyo papá diseña letras, fue el siguiente. Ahora cualquiera que escribiera medio bonito ya era sospechoso. Pero en vez de aceptar que estaba mal, salió con una nueva regla. Yo tenía que hacer todos los trabajos en su salón, durante la hora de la comida, para que pudiera vigilarme mientras escribía. Un infierno. Ahí estaba yo, diario, escribiendo ensayos con ella parada tan cerca que hasta le olía el aliento a verduras, poniendo los ojos en blanco y murmurando, los niños de escuelas públicas no desarrollan estas habilidades. O sea, ¿qué le pasa? Mejor diga que le caen mal los pobres y ya. El colmo fue el examen de medio ciclo, un ensayo de 2 horas sobre la revolución industrial, sin apuntes, sin salir ni al baño, solo yo, mi pluma y 3 cuadernos azules. Escribí sobre las condiciones laborales y los avances tecnológicos hasta que ya ni sentía la mano. Me lo regresó con una F enorme y otra vez tinta roja por todos lados, con un reunión obligatoria escrito bien grande. Me quedé después de clase, con las manos temblando de coraje. Usted me vio escribir esto, le reclamé, la voz toda temblorosa. Estuve aquí 3 horas. ¿Ahora qué? Sacó su celular y me enseñó una captura de un foro de maestros. He estado investigando. Los estudiantes pueden memorizar ensayos escritos por sus papás y copiarlos en el examen. Ahí sí exploté. Abrí mi mochila y saqué todo. Mi diario de octavo, tarjetas de cumpleaños que les escribí a mis amigos, cartas de agradecimiento con fecha. Mire, le dije poniendo todo en su escritorio. Cheque las fechas. Escribo igual desde los 7 años. Apenas y los volteó a ver. Todo esto puede ser falso. Ya sé cómo son los de tu tipo. ¿Qué onda con ella? Solo me agarré la nariz y mejor ya ni le seguí. Al siguiente día llegué con mi as bajo la manga. Mi mamá. Y si tienes mamá latina, sabes que es como traer artillería pesada. Mi mamá llevó muestras de su letra, que parecía receta de doctor, puro garabato ilegible. Apenas si puedo escribir mi nombre, dijo tranquila. Vea la letra de Sara y la mía. ¿De verdad cree que yo le escribí sus ensayos? Yo solo veía cómo la señora Thompson se retorcía en la silla, pero mi mamá apenas empezaba. Le dijo que yo podía escribir algo nuevo ahí mismo, del tema que quisiera. Ya sé, dijo la maestra con una sonrisa medio burlona. Escribe sobre las guerras carlistas en España, algo que pensó que ni idea tendría. Pero no sabía que yo soy super nerd, y sí sabía del tema. Escribí media hora mientras ellas guardaban silencio. Cuando terminé, la señora Thompson comparó mi texto con los otros, revisando cada letra y cada curva. Su cara se puso primero roja, luego morada y después rosa. Al final, no le quedó de otra que rendirse, pues sí coinciden. Pero hoy en día ya no se puede confiar en nadie. La integridad académica es fundamental. Yo solo asentí, como si ya hubiera terminado la pelea, pero ella ni se imaginaba que yo ya tenía todo documentado y estaba a punto de arruinarle la carrera. Subí el video esa noche. El TikTok mostraba mis letras de diferentes años, desde los cuadernitos de cuando tenía 7, todo con fecha, tarjetas de cumpleaños, tareas, diarios. El título, Pobe.
tu maestra piensa que eres demasiado pobre para tener letra bonita. En menos de una hora ya tenía montones de vistas y comentarios de otros estudiantes a los que les pasó lo mismo. Para la mañana siguiente, el video ya tenía más de 50,000 vistas. Seguro la señora Thompson lo vio porque cuando pasé enfrente de su salón estaba mandando mensajes como loca, toda roja y pegada al celular. A la hora de la comida revisé mi correo y tenía uno del director pidiéndome que bajara el video por acoso en línea. Iba caminando al coche al salir de clases cuando la señora Thompson se me atravesó en el camino, temblándole las manos mientras agarraba su celular. Yo saqué el mío y empecé a transmitir en vivo. Ella se acercó y subió la voz. Decía que yo estaba echando a perder su reputación, que los alumnos consentidos siempre tratan de arruinarle la carrera a los buenos maestros. Hablaba cada vez más rápido mientras se acercaban más estudiantes a ver qué pasaba. De pronto, mi celular vibró con un mensaje de Emma. Su mamá ya había visto el video. La mamá de Emma, que estaba en la mesa directiva de la escuela, quería hablar conmigo. Emma me mandó su número, junto con un simple «Llámame cuando puedas». La señora Thompson se dio cuenta de que estaba mirando el teléfono y me exigió que borrara el video antes de la junta escolar de mañana. Cuando dijo «junta», la voz le tembló. Sabía muy bien lo que estaba en juego. Esa noche, me quedé en mi escritorio viendo el botón de eliminar. El video ya tenía 200,000 vistas. Me llegaban historias por mensaje directo de estudiantes de todo el país, pero también tenía 17 llamadas perdidas de un número desconocido. Al final, decidí dejar el video ahí. No había pasado ni una hora cuando recibí un correo de alguien que decía ser abogado amigo de la señora Thompson. El asunto era una amenaza legal por difamación, con palabras rimbombantes para asustarme, pero noté que había sido enviado desde una cuenta de Gmail, no de un despacho de abogados. A la mañana siguiente, llegué temprano para recoger mi cuaderno del salón de la señora Thompson. La oficina de seguridad estaba vacía y la puerta, entreabierta. Por la rendija, vi a la señora Thompson en la computadora, revisando archivos. Estaba borrando videos del último mes, incluyendo todas esas detenciones en la hora de la comida donde me veía escribiendo. Me paré en la entrada y ella volteó de golpe, pálida. El pánico en sus ojos lo decía todo. Sabía que la había cachado destruyendo pruebas. Para la hora de la comida, mi mamá ya había recibido 3 llamadas de otros papás. La señora Thompson estaba marcándole a todos, diciendo que yo había manipulado la evidencia, que era una alumna problemática que no aceptaba críticas. Una mamá me contó que su hija hasta quería salirse de Historia AP por todo el drama. Tommy me encontró después de clases. Su papá había pasado mis muestras de escritura por un programa de análisis de tipografía en su despacho de diseño. Los resultados mostraban que mi letra era perfectamente consistente durante todos los años. Me dio una carpeta con los impresos, prueba científica de que mi letra había cambiado de forma natural con el tiempo. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Era la asistente de la señora Thompson. Quería hablar, pero tenía miedo de perder su trabajo. Quedamos de vernos en la cafetería del centro. Jay pasó por mí para nuestra cita de viernes, pero se veía incómodo. Sus papás habían visto el video y le decían que mejor me dejara de problemas. Él solo repetía que no valía la pena meterse en líos, que la señora Thompson ya casi se jubilaba. Cuando le pregunté de qué lado estaba, se quedó viendo el volante sin decir nada. El sábado por la tarde, me la pasé revisando reseñas en Rate My Teacher, el perfil de la señora. Thompson tenía como 15 años ahí. El patrón era clarísimo. De vez en cuando, había comentarios sobre calificaciones injustas, especialmente por la letra. Una reseña de su escuela anterior mencionaba a una alumna que perdió una beca por acusaciones parecidas. La señora Thompson programó juntas obligatorias con papás para la semana siguiente. El correo decía que era requisito para cualquier alumno con problemas de calificaciones. Quería controlar la versión, tener a los papás a solas para decirles lo que ella quisiera. El lunes en la mañana, descubrí que la carta de recomendación universitaria que me había escrito el señor Rodríguez había desaparecido misteriosamente del sistema en orientación. La secretaria me dijo que seguro fue una falla de la compu, pero ni siquiera me veía a la cara. Esperé como una hora afuera de la oficina de la subdirectora, cuando por fin me recibió la señora. Chen le restó importancia a todo y dijo que solo era un roce de personalidades. Incluso me enseñó fotos en su celular de cuando se fue de vinos con la señora Thompson el mes pasado. El mensaje era clarísimo. Esa noche, me hice una cuenta falsa en redes y pedí entrar al grupo de educadores contra la IA donde estaba la señora Thompson. En unas horas ya me habían aceptado. Sus publicaciones de la escuela anterior seguían ahí. Se jactaba de haber cachado tramposos con dinero y se quejaba de los alumnos consentidos que creen que el dinero les compra calificaciones. Todo lo que escribía destilaba resentimiento hacia los que veía como privilegiados. Al día siguiente, se filtró el chat grupal del departamento de inglés. Las capturas mostraban a maestros hablando de cómo la señora Thompson calificaba la letra en vez del contenido. El señor Williams había notado que bajaba puntos cuando la letra era fea, sin importar cuán buenos fueran los argumentos. La señora García decía que ya les advertía a sus alumnos que escribieran bonito para historia. Empecé a rastrear a qué alumnos atacaba la señora Thompson y el patrón era obvio.
Eran de primera generación, chicos con beca de comedor, hijos de papás con varios trabajos. Iba detrás de los que de verdad necesitaban buenas calificaciones y no podían sacar malas notas. La asistente por fin me escribió directamente. Llevaba semanas documentando cómo calificaba la señora Thompson. Tenía fotos de ensayos con el mismo contenido pero diferente letra, calificados de formas totalmente distintas. Estaba armando su propio expediente, pero tenía miedo a las represalias. Después de que subí el video, 3 estudiantes más me contactaron en privado. Todos tenían historias parecidas, acusaciones de trampa por la letra, los hacían repetir tareas, les bajaban puntos sin razón. Antes les daba miedo hablar. Luego, la señora Thompson quiso prohibir los celulares en su clase, y los otros maestros de historia de inmediato se opusieron. Sabían perfectamente lo que pretendía ocultar. El ambiente en el departamento ya estaba tenso y todos lo notaban. El viernes en la tarde, estaba esperando mi comida cuando la señora de la cafetería me llamó aparte. Había escuchado a la señora Thompson llorando en el baño, quejándose de los alumnos pobres y malagradecidos que no valoraban la educación de verdad. La señora negó con la cabeza y me dijo que iba a rezar por la señora Thompson, porque se notaba que cargaba con algo muy fuerte. Luego, la señora Thompson me puso a dar una presentación sobre integridad académica a los de grados menores durante la orientación. El correo llegó el domingo en la noche, con copia al director y la subdirectora. Lo presentó como una oportunidad para que compartiera mi pasión por la honestidad académica, pero el trasfondo era obvio. Quería exhibirme frente a todos disfrazándolo de lección. Reconocí la táctica en cuanto la vi, porque en su escuela anterior ya había hecho lo mismo. Un alumno que se llamaba Marcus tuvo que volver a dar la misma presentación solo porque se atrevió a cuestionar la manera en que calificaban. Al siguiente semestre, decidió cambiarse de escuela. El lunes por la mañana hubo una noticia inesperada. El papá de Marcus, que seguía viviendo en la ciudad, había visto mi video. Tenía una consultoría pequeña de tecnología y se ofreció a analizar muestras de escritura de alumnos actuales y del pasado de la señora Thompson. En un par de horas, revisó decenas de trabajos usando un software profesional y los resultados fueron clarísimos. La señora Thompson les ponía malas calificaciones a los estudiantes con letra bonita, que venían de familias trabajadoras, mientras que quienes tenían mala letra pero venían de familias adineradas, aprobaban sin problema. Los datos mostraban un patrón de discriminación marcado por prejuicios socioeconómicos. Me imagino que la señora Thompson sintió que el mundo se le venía encima, porque fue con la bibliotecaria para pedirle que vigilara todo lo que yo hacía en la computadora, por si intentaba hacer trampa. La bibliotecaria, la señora Park, se negó rotundamente, y además les contó a otros maestros sobre la petición tan rara, lo que terminó por debilitar aún más la imagen de la señora Thompson. El martes en la tarde me dediqué a armar un documento muy detallado, con capturas de pantalla de su rúbrica de calificación, donde se notaba claramente su parcialidad. Bajo el apartado de autenticidad, había puesto cosas como el espacio desigual entre letras y la línea chueca, como signos de que un trabajo era realmente de estudiante. Básicamente creía que los alumnos de bajos recursos no podían escribir bonito. Finalmente, el director aceptó reunirse conmigo el miércoles en la mañana. Llegué preparada, con toda mi carpeta de pruebas, esperando que me diera una solución, pero solo me respondió con evasivas, diciendo que iba a investigar y que mejor me concentrara en mis estudios. Su actitud me dejó claro de qué lado estaba. Después de la junta, me encontré en el baño con otros 3 estudiantes que también habían sido víctimas. Platicamos y compartimos nuestras experiencias, y todo coincidía. A María le quitaron el reconocimiento de mejor promedio, las becas de David estaban en riesgo, y Aisha de plano había dejado historia avanzada. Intercambiamos números y armamos un grupo en el chat. Esa misma tarde, me puse a revisar anuarios viejos en la biblioteca y me di cuenta de que el patrón venía desde años atrás. En cada generación desde que llegó la señora Thompson, los estudiantes de minorías o de familias que trabajan más duro eran quienes más abandonaban historia avanzada, y los pocos que se quedaban difícilmente sacaban 10. El jueves hubo un giro inesperado. Una maestra de la escuela anterior de la señora Thompson me contactó por redes sociales y me contó que había visto lo mismo, pero nunca se atrevió a decir nada. Me dio fechas y demostró que el patrón venía incluso de antes. La señora Thompson llevaba más de 10 años perjudicando a los estudiantes más vulnerables. El viernes, en la junta del departamento, la señora Thompson perdió el control. Cuando hablaron de los estándares de calificación, se lanzó con un discurso sobre la importancia de mantener la integridad académica, insinuando que algunos estudiantes solo querían aparentar. Todos los demás maestros se quedaron incómodos cuando empezó a hablar específicamente de alumnos de ciertos barrios. Yo seguí tranquila toda la semana, asistiendo a clases y entregando mis tareas. Los demás maestros se dieron cuenta. Mi maestra de inglés hasta me apartó para felicitarme por mi madurez al manejar todo. El de matemáticas se ofreció a escribirme otra carta de recomendación para la universidad, porque la que tenía ya no servía. La semana siguiente serían las juntas de padres y maestros, así que todos sabían que ese era el límite.
Los papás empezaron a platicar entre ellos, comparando lo que vivían sus hijos. Mi mamá armó un chat que en pocas horas ya tenía a más de 30 familias, y decidieron ir juntos a las conferencias porque sabían que unidos eran más fuertes. Cuando revisaron las grabaciones de seguridad del último mes, salió algo fuerte. La señora Thompson se quedaba horas después de clases, obsesionada revisando muestras de escritura, haciendo hasta gráficos con los tamaños y ángulos de las letras. El intendente hasta contó que se había encontrado pilas de trabajos fotocopiados tirados en el bote de basura de su salón. El lunes siguiente, en la junta de maestros, su fachada se vino abajo por completo. Cuando el director mencionó que iban a revisar las políticas de calificación, la señora Thompson explotó, gritando que nadie entendía lo que era la educación de verdad y que los estándares se estaban perdiendo. Varios maestros grabaron todo con sus celulares. El martes en la mañana me llegó un correo de la señora Thompson. Ofrecía empezar de cero si quitaba el video, y le pedía disculpas en público. Prometía restaurar mis calificaciones y hasta escribir una carta de recomendación excelente. Se notaba la desesperación en cada palabra. Le tomé screenshot al correo y lo agregué a mi expediente de pruebas. Para el miércoles, ya había maestros de toda la escuela que empezaban a cuestionar en voz baja los métodos de la señora Thompson. El departamento de matemáticas analizó cómo estaban repartidas sus calificaciones y los de ciencias compararon notas sobre alumnos que les iba bien con ellos pero reprobaban historia. Las pruebas crecían por todos lados. Me la pasé horas armando una línea del tiempo de todo el comportamiento discriminatorio de la señora Thompson. Cada incidente coincidía con fechas de becas o con temporadas de solicitudes para la universidad. No elegía a sus víctimas al azar. Iba directamente contra quienes necesitaban buenas calificaciones para salir adelante. Todo era calculado. Para el jueves, la situación dio un giro total. Jennifer, la asistente de la señora Thompson, por fin habló. Llevaba meses guardando evidencia de las calificaciones injustas, tomando fotos de ensayos antes y después de que los calificaran. Tenía pruebas de que la señora Thompson se fijaba en los nombres y direcciones, no en lo que decían los trabajos. El patrón era clarísimo. A los estudiantes de ciertos códigos postales les iba peor, y a los que tenían nombres de origen étnico los criticaba más fuerte. Los que eran los primeros de su familia en ir a la universidad enfrentaban exigencias imposibles. Jennifer tenía fechas, fotos y anotaciones propias. Armó todo el caso con paciencia, esperando el momento justo. El viernes temprano, noté que el carro de la señora Thompson estaba en el estacionamiento desde antes de que amaneciera. Me asomé y la vi desde la ventana de su salón, acomodando papeles y tratando de esconder pruebas. Pero ya era demasiado tarde. Había demasiadas copias, y demasiada gente había hablado. La mamá de Emma, que estaba en el consejo escolar, estuvo ocupadísima toda la semana, hablando con otros miembros del consejo y compartiendo todas las pruebas que habíamos juntado. El martes siguiente habría una junta especial sobre las políticas de calificación, el reinado de terror de la señora. A Thompson ya le quedaba poco tiempo. Ese fin de semana lo dediqué a asegurarme de que los estudiantes más chicos no fueran blanco fácil mientras todo esto se aclaraba. Armé un documento compartido con consejos para lidiar con las acusaciones de la maestra Thompson y organicé a los de primero con compañeros de grados superiores para que los apoyaran. No íbamos a permitir que lastimara a alguien más mientras buscábamos justicia. El grupo de padres ya era más grande que la propia escuela. Hasta se sumaron papás del distrito anterior de la maestra y empezaron a compartir historias de hijos que habían abandonado sus sueños universitarios porque les hicieron creer que no eran lo suficientemente buenos. El daño iba mucho más allá de una simple calificación reprobada. El lunes amaneció y se sentía la tensión en el ambiente. La maestra Thompson intentó desacreditar el video y le salió el tiro por la culata. Aseguró que estaba manipulado, pero algunos papás que le saben a la tecnología comprobaron que era real. Insistió en que las muestras de escritura eran falsas, pero varios peritos confirmaron que todo era legítimo. Cada mentira la hundía más. En la hora de la comida, el profe Peterson, de ciencias, se me acercó y me dijo: vi a la maestra Thompson calificando en la sala de maestros. Sin leer los ensayos, solo veía el nombre y así ponía las calificaciones según lo que pensaba de cada alumno. Hasta fotos tomó y estaba listo para declarar. La verdad se esparció rapidísimo por toda la escuela. Los estudiantes que antes aguantaban callados empezaron a hablar. Los maestros que ya sospechaban algo por fin se animaron a señalar lo que pasaba. Y los papás que antes solo aceptaban los fracasos de sus hijos comenzaron a cuestionar todo el sistema. Poco a poco, la imagen que la maestra Thompson había construido se iba cayendo pedazo a pedazo. Se acercaba la junta escolar del martes y sentíamos que venía como avalancha. Los papás ya estaban armando viajes en grupo. Los estudiantes preparaban sus declaraciones y los maestros recolectaban pruebas. Toda la comunidad se estaba uniendo bajo un mismo principio. Ningún maestro debería truncar el futuro de sus alumnos por prejuicio. La tarde del lunes la pasé revisando todo lo que teníamos
teníamos: cientos de hojas de evidencia, decenas de testimonios y años de discriminación sistemática perfectamente documentados. La maestra Thompson no tenía cómo defenderse ante los hechos. Sus propias palabras y acciones la acusaban. El departamento de informática confirmó lo que yo ya sospechaba. Ella había borrado videos de seguridad usando sus credenciales, tratando de ocultar cómo se comportaba durante los castigos en la hora de la comida. Pero el sistema guardaba respaldos, y eso ella ni lo sabía. Al final, la tecnología terminó por proteger la verdad. Esa noche no pegué un ojo. Sabía que la decisión de la junta escolar al día siguiente no solo iba a definir mi futuro, sino el de muchos más. ¿Se atrevería el consejo a actuar con base en todo lo que presentamos? ¿Thompson pagaría las consecuencias? ¿Algo cambiaría para evitar que esto volviera a pasar? No dejaba de darle vueltas al asunto. El martes amaneció gris y lluvioso, muy acorde para el momento de rendir cuentas. Me vestí con especial cuidado, escogiendo algo que demostrara respeto al proceso. Mamá preparó el desayuno, pero casi ni lo probamos. Las dos sabíamos lo importante que era lo que venía. El estacionamiento de la escuela se llenó desde temprano. Los padres llegaban en grupos dándose ánimo, y los estudiantes se reunían en pequeños círculos, todavía compartiendo palabras de aliento. Incluso algunos maestros que no tenían por qué ir se presentaron. La comunidad entera se había unido contra la injusticia. Dentro de la sala de juntas, la tensión era palpable, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. La maestra Thompson se sentó en la primera fila junto a alguien que parecía su abogado. Esa seguridad de siempre ya no la tenía. Jugaba nerviosa con sus papeles y ni volteaba a ver a nadie. En cuanto la presidenta del consejo dio inicio a la sesión especial, reconoció la cantidad de gente presente y lo delicado de la situación. Prometió que todas las voces serían escuchadas de manera justa. La formalidad del proceso le daba más peso a todo. Los papás hablaron primero. Contaron cómo sus hijos habían sido afectados por calificaciones injustas. Mostraron cartas de apoyo económico negadas por no alcanzar el promedio, y hasta cartas de rechazo universitario que pudieron haber sido aceptaciones. El daño humano causado por los prejuicios de Thompson era imposible de ignorar. Luego tocaron el turno los estudiantes. Uno tras otro relató lo mismo: acusaciones por la letra, calificaciones que no reflejaban su esfuerzo o conocimiento, y sueños que terminaron aplazados o de plano destruidos. Algunos no pudieron contener las lágrimas, otros transformaron su dolor en testimonios tan contundentes que cimbraban la sala. Los maestros presentaron la evidencia académica, distribuciones de calificaciones que no tenían lógica, métodos de evaluación fuera de reglamento y registros de comentarios discriminatorios. Su análisis profesional no dejó espacio para excusas. Cuando fue el turno de Thompson, habló primero su abogado, que trató de desviar la atención diciendo que todo era puro efecto de la presión social y conflictos personales exagerados, pero sus palabras no tenían peso frente a la montaña de pruebas. Finalmente, Thompson tomó la palabra. Insistió en que siempre exigió altos estándares, que ahora los alumnos querían calificaciones fáciles y se pintó como víctima de chavos consentidos y papás sobreprotectores. Nunca respondió a la evidencia en su contra. Los del consejo fueron directos. Le preguntaron por qué sus calificaciones favorecían a unos cuantos, cómo explicaba la eliminación de los videos y qué justificaba sus comentarios sobre los estudiantes de bajos recursos. Sus respuestas cada vez tenían menos sentido. En un receso corto, la oí hablar por teléfono. Buscaba a excompañeros para pedir referencias, pero por lo que se escuchaba nadie le quería ayudar. Hasta sus contactos profesionales la habían dejado sola. La audiencia siguió con más testimonios. La asistente educativa presentó su evidencia. Los de informática confirmaron lo de los videos, y hasta exalumnos de su escuela anterior se conectaron por videollamada. Cada prueba hacía su caso más indefendible. Cuando la cosa ya estaba imposible de tapar, el abogado de Thompson pidió una reunión privada con el consejo. Se fueron a una sala aparte como 20 minutos, y cuando salieron, Thompson ya estaba derrotada. Cualquier trato que intentaron negociar no les funcionó. La presidenta del consejo anunció que iban a deliberar en ese mismo momento. El nerviosismo se sentía en cada rincón mientras esperábamos la decisión. Los papás se agarraban de las manos, los estudiantes no soltaban el teléfono, los maestros calificaban trabajos solo para matar el tiempo, pero todos sabíamos que estábamos en un punto clave. Después de una hora, el consejo regresó. La presidenta traía una expresión seria, pero decidida. Dijo: las pruebas muestran claramente que hay un patrón de discriminación en las calificaciones. De inmediato, anunciaron que la señorita Thompson quedaba suspendida mientras se realizaba una investigación completa. Pero no se quedaron ahí. El consejo también informó que iban a revisar de arriba a abajo todas las políticas de calificación del distrito, que todos los maestros tendrían que capacitarse sobre prejuicios y que pondrían en marcha un sistema anónimo para denunciar injusticias. Prometieron hacer cambios reales para que no volviera a pasar algo así. La cara de la señorita Thompson reflejaba de todo. Primero sorprendida, luego enojada, después no lo podía creer y al final parecía que hasta lo aceptaba.
Su abogado le decía cosas al oído con urgencia, pero ella ni caso le hizo. Solo agarró sus cosas y se fue en silencio. El salón explotó en llanto y abrazos, entre quienes celebraban y quienes se desahogaban. Los papás abrazaban a sus hijos, y los estudiantes le agradecían a los maestros que sí los apoyaron. Como comunidad, habíamos logrado algo grande. La justicia ganó porque fuimos persistentes y hablamos con la verdad. Todo esto hizo que las cosas en la escuela cambiaran de inmediato. Esa misma tarde, la señorita Thompson sacó todo de su salón. Se veían cajas apiladas en el pasillo mientras ella, cabizbaja y derrotada, las iba llevando sola a su coche. Yo la miré desde lejos, desde el patio, y parecía un robot, sin ganas de nada. El miércoles, llegaron visitantes inesperados. Exalumnos de la otra escuela donde había trabajado la señorita Thompson fueron a contarle a la dirección lo que habían vivido con ella. Una mujer, ya de 30 y tantos, contó que por culpa de las acusaciones de la maestra, sus planes de ir a la universidad se vinieron abajo. Por años creyó que su letra fea significaba que no era lo suficientemente inteligente para estudiar una carrera. Jennifer, la asistente educativa, se reunió con la directora para entregar oficialmente toda la evidencia que había juntado. Tenía fotos de más de 200 tareas donde se veía clarito el favoritismo. Los estudiantes de ciertos barrios siempre sacaban peores calificaciones, aunque su trabajo estuviera bien hecho. Era imposible negar todo lo que mostraba esa evidencia. No paraba de recibir mensajes de estudiantes que, igual que yo, habían sido víctimas del prejuicio de la maestra. Muchos contaban que por eso cambiaron de carrera, perdieron becas o les bajó la autoestima. Cada mensaje me recordaba por qué había valido la pena luchar juntos. Para el jueves en la tarde, el distrito publicó que era obligatorio que todos los maestros tomaran un curso de prejuicios inconscientes y calificación justa, y que desde ya empezarían las sesiones y habría revisiones durante el año. Ahora sí se sentía que iba en serio, no solo promesas huecas. Me la pasé horas ayudando a otros estudiantes a apelar sus calificaciones. Organizamos toda la evidencia, armando carpetas para cada caso. La administración prometió revisar todo rápido, porque muchos necesitaban los cambios para poder solicitar ingreso a la universidad. La señora Thompson hizo un último intento por limpiar su imagen. Mandó un correo masivo a los papás diciendo que la acusaban injustamente por exigir mucho a los alumnos. Pero su plan salió mal porque mandó versiones diferentes y los papás, al comparar, vieron que se contradecía. El viernes todos quedamos en shock con la noticia. Un maestro anónimo del antiguo distrito de la señora Thompson filtró documentos internos, donde se veía que la habían cambiado de escuela para tapar incidentes parecidos. El distrito solo la fue moviendo de lugar durante 15 años, en vez de enfrentar el problema. Por eso la mesa directiva escolar citó a una reunión de emergencia para tratar las fallas que permitieron que la señora Thompson siguiera dando clases pese a tantas quejas. Les tocó responder preguntas difíciles sobre supervisión y rendición de cuentas. Los papás querían saber si había más maestros actuando igual. Con la mamá de Emma armamos una presentación para el Comité de Equidad, con datos duros que mostraban cómo el sistema de calificación de la señora Thompson afectaba sobre todo a quienes recibían apoyo de programas de comida gratuita. Cuando lo veías en gráficas, la desigualdad era evidente. El papá de Marcus hizo un análisis incluyendo todas las clases de la maestra de los últimos 5 años, y resultó que los estudiantes de familias trabajadoras tenían 3 veces más probabilidades de reprobar, aunque sacaran los mismos puntajes que los de familias con más recursos. Era claro que la discriminación era intencional y sistemática. El director anunció que todas las calificaciones actuales de la señora Thompson serían revisadas por un panel independiente. 3 maestros jubilados se ofrecieron para reevaluar cada tarea de los últimos 2 años, prometiendo ser justos y solo fijarse en la calidad del trabajo. Inspirada por todo lo que pasó, Jennifer, la asistente, decidió tramitar su certificado de maestra. Ver cómo la comunidad se unió la motivó a levantar la voz por los alumnos. Su testimonio fue clave para que todo saliera a la luz. El área de sistemas también hizo cambios. Ahora todas las grabaciones de seguridad se respaldarían en la nube y nadie podría borrarlas sin autorización y justificación. A los estudiantes que habían dejado historia avanzada por culpa de la señora Thompson, la escuela los invitó a regresar. Les ofrecieron cursos de verano para recuperar créditos, sin cobrarles nada, y muchos aprovecharon para retomar el camino. Recibí una carta de la Sociedad Nacional de Honor, y resulta que cambiaron su decisión de rechazarme porque antes se habían basado en la recomendación negativa de la señora Thompson, donde decía que yo no tenía integridad. Como ya nadie le creía, ahora sí tomaron en cuenta las cartas de otros maestros. El colegio comunitario local también buscó a los estudiantes afectados, ofreciéndonos admisión garantizada y becas, porque reconocieron que nos habían hecho daño y querían ayudarnos a igualar el terreno. Varios que ya se habían rendido con la universidad
volvieron a animarse y empezaron a llenar solicitudes. La suplente de la señora Thompson llegó la semana siguiente. La señora Martínez era conocida por ser una maestra justa y comprensiva. En cuanto entró al salón, avisó que todos empezaríamos desde cero. Las calificaciones se iban a basar únicamente en lo que supiéramos y el esfuerzo que pusiéramos. Se notaba el alivio en el ambiente. Los papás, preocupados por lo que había pasado, organizaron un grupo para apoyar a las familias que habían sido afectadas por las calificaciones injustas. Se reunían cada semana para compartir información y ver cómo podían defenderse mejor dentro de la escuela. Mi mamá se convirtió en una de las líderes del grupo y, gracias a su experiencia, ayudó a otros a entender los trámites y moverse por toda la burocracia. El distrito decidió que desde ese momento, todas las tareas subjetivas se calificarían sin saber de quién eran. Los maestros ya no verían los nombres al revisar ensayos y proyectos. No era perfecto, pero sí era un avance importante para quitar los prejuicios. Yo colaboré en la creación de una guía estudiantil, para que todos supieran cómo identificar y reportar prácticas discriminatorias. Repartimos copias por toda la escuela y también subimos la versión digital. Sabíamos que la información era poder y queríamos que nadie se quedara sin saber qué hacer. El Comité de Revisión de Calificaciones trabajó a marchas forzadas con montones de tareas y detectó patrones muy claros de injusticia, especialmente en los ensayos donde los estudiantes pensaban diferente o criticaban lo de siempre. La señora Thompson castigaba a quienes no seguían la corriente. Varias universidades contactaron directamente a los afectados, reconociendo que sus expedientes quizá no reflejaban su verdadero talento. Los de admisiones prometieron tomar en cuenta lo sucedido, y no solo fijarse en los promedios. Algunos hasta quitaron las cuotas de solicitud como muestra de apoyo. El Consejo Escolar aprobó recursos para contratar a alguien de tiempo completo, encargado de ver temas de equidad, investigar quejas y asegurarse de que todos tuvieran un trato justo. La comunidad había exigido un cambio a fondo, y al fin se veía una respuesta real. La licencia de la señora Thompson quedó bajo la lupa de la Junta Estatal de Educación. La evidencia que juntamos como comunidad fue la base para la investigación. Ya no se podía tapar el sol con un dedo, y su historial discriminatorio en otros distritos salió a la luz. Los estudiantes organizaron una celebración para todos los que le entraron a la lucha. Nos reunimos en el parque, compartimos comida y anécdotas. El ambiente era optimista, y se hablaba de un futuro que otra vez parecía alcanzable. El efecto dominó siguió. En otras escuelas del distrito empezaron a revisar cómo calificaban. Profesores que antes ignoraban las quejas, ahora sí las tomaban en serio. La cultura estaba cambiando, lento pero seguro. Me empezaron a llegar cartas de aceptación de varias universidades, hasta de algunas que nunca creí que me aceptarían. Con mi expediente corregido y un ensayo sobre todo lo que habíamos hecho contra la injusticia, se abrieron puertas que la señora Thompson intentó cerrar. Cada carta era una prueba de que todo había valido la pena. Las revisiones finales dejaron claro el tamaño del problema. Más de 300 estudiantes habían sido afectados durante la estancia de la señora Thompson. La administración se comprometió a avisarles a todos y corregir sus expedientes. Cuando ya casi era la graduación, me puse a pensar en todo lo que habíamos pasado. Lo que empezó como enojo por una injusticia, se convirtió en un movimiento por la justicia. No solo sacamos a la luz a una maestra injusta, sino un sistema que permitía la discriminación. Ese día, en la ceremonia, se dio un reconocimiento especial a quienes superaron obstáculos grandes. Cuando dijeron mi nombre, el auditorio se llenó de aplausos. Mi caligrafía, que antes usaron en mi contra, fue la clave para evidenciar el patrón de prejuicio. Me paré en el podio, vi a quienes nos apoyaron y dije, maestros que dieron su testimonio, papás que se organizaron, estudiantes que alzaron la voz. Juntos cambiamos la escuela para siempre. En la fiesta de graduación pusieron en exhibición los cuadernos de caligrafía de mi abuela. Todas esas horas practicando desde los 7 años me trajeron hasta aquí. La señorita Thompson quiso usar mi letra como prueba para acusarme, pero terminó siendo la prueba de su propio prejuicio. Ese verano nos avisaron que a la señorita Thompson le retiraron la licencia de maestra. Ya no podría irse a otro distrito a seguir discriminando. El sistema por fin la hizo responsable del daño. Yo me preparaba para la universidad con la tranquilidad de saber que había hecho una diferencia. A los que venían después de mí, ya no les iba a pasar lo mismo. Ahora sí podrían escribir bonito sin que nadie sospechara, destacar sin miedo a ser acusados. Las reglas por las que peleamos los iban a proteger. Cuando me llegó mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños, venía acompañada de una nota escrita a mano por la encargada de admisiones. Me felicitó por haber enfrentado la injusticia con valentía y dijo que la universidad necesitaba más estudiantes como yo. Al final, mi caligrafía sí me abrió puertas, solo que de una manera que nadie se imaginaba. El Consejo Escolar Local adoptó nuestras propuestas de equidad y ahora son política para todo el distrito. Hay sistemas de denuncia anónima, opciones de evaluación a ciegas y capacitación constante sobre prejuicios.
Lo que iniciamos creció más allá de nuestra escuela. Mientras hacía maletas para irme a la universidad, metí mis viejos cuadernos de caligrafía. Me recordaban que todo lo que aprendí con cariño y paciencia, nadie me lo podía quitar. Eran regalos que ningún maestro prejuicioso podía arrebatarme. El impacto de nuestra lucha iba a durar mucho más allá de mi generación. Los estudiantes más jóvenes ya sabían que podían alzar la voz ante una injusticia. Los maestros entendieron que ahora sí les iban a exigir cuentas. Los papás vieron que su opinión contaba. La cultura cambió desde la raíz. Me fui a la universidad con la seguridad de que la gente común puede lograr cosas extraordinarias. No se necesitan abogados ni salir en las noticias. Basta con determinación, pruebas y una comunidad dispuesta a unirse contra la injusticia. Mi hermosa letra cursiva se volvió símbolo de resistencia. Lo que la señorita Thompson veía como trampa, en realidad era muestra de dedicación, práctica y amor familiar. Ella intentó usar mis dones en mi contra, pero terminó exhibiendo su propio prejuicio. Los cambios que logramos iban a proteger a muchos. Ningún maestro podría volver a usar la caligrafía como pretexto para discriminar. Ningún estudiante volvería a ver su futuro truncado por acusaciones sin sentido. Logramos poner las protecciones dentro del sistema mismo. Mi historia no terminó en venganza, sino en un verdadero cambio. La señorita Thompson tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero lo realmente importante fue que logramos desmantelar y rehacer el sistema que antes la protegía. Gracias a nuestra lucha, las próximas generaciones de estudiantes tendrían mejores oportunidades, aunque nunca lleguen a saber quiénes fuimos. Cuando llegué a la universidad, por fin mi historial académico reflejaba de verdad de lo que era capaz, y estaba lista para brillar. La chava de la letra bonita salió adelante, no porque haya ganado sola, sino porque nos unimos e hicimos equipo. Entre todos escribimos una nueva historia para nuestra escuela, una donde cualquiera puede desarrollar su potencial, sin importar de dónde venga. Y bueno, aquí va mi pequeño cameo al final, tal como me lo pidieron. Espero que tengan un día increíble, y me cuenten aquí abajo qué tanto odiaron las nuevas voces.